Chile registra un aumento importante de las infecciones de transmisión sexual. Según los expertos, los principales factores de este incremento son el inicio precoz de la sexualidad, el mayor número de parejas sexuales y el aumento de la inmigración a nivel mundial. Si bien el principal mecanismo de contagio de estas infecciones es precisamente la vía sexual, existen otras formas de contagio como el traspaso a través de la placenta durante la gestación o por el canal de parto. También las transfusiones sanguíneas o los trasplantes de tejidos. De todo esto vamos a hablar con la doctora María José del Río, gineco-obstetra de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Soledad. Gracias por la invitación. Hacer la distinción que es muy joven, que ya lo habíamos comentado, y que además eres mujer. Y bueno, no sé si esto es una distinción especial, pero al menos en mi época había muchos más ginecólogos que ginecólogas. ¿Hoy día ya se han graduado mucho más mujeres en esta especialidad? La especialidad yo creo que todavía sigue 50-50, pero cada vez están ingresando más mujeres en relación a los hombres. En la especialidad y en medicina en general, pero en ginecología sobre todo. Y además las nuevas generaciones están prefiriendo cada vez más atenderse con ginecólogas mujeres en vez de con los hombres, porque se sienten más cercanas a la realidad que ya están viviendo. Algo totalmente contrario a lo que pasaba en mi época, donde uno tenía más confianza tal vez en un ginecólogo hombre. Exactamente. Por lo cual no estoy diciendo que los hombres no sigan No, teniendo un rol importante. Pero estamos tratando de conversar acerca de qué está pasando en los nuevos tiempos. Obviamente, pero sí, se está produciendo ese cambio. Bien, bienvenida entonces a conversar con nosotros acerca de estos temas. ¿Por qué hemos registrado un aumento de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, primero agradecerle antes que nada la iniciativa de hablar de este tema, sobre todo en este mes de la concientización de las infecciones de transmisión sexual que promociona la CDC de Estados Unidos. Principalmente porque efectivamente se ha estado produciendo un aumento de estas enfermedades. Básicamente, como tú muy bien dijiste al principio, porque hay un inicio precoz de la actividad sexual. ¿A qué edad promedio? En Chile es más o menos a los 15 años más o menos, ¿ya? En otros países antes, en otros países después, pero más o menos es el promedio. Dame un comparativo con Estados Unidos, una sociedad con la que nos gusta compararnos. Es siempre. un poco menor, 13, 14 Un poco años. menor, Sí. ya. ¿Y en las sociedades europeas la edad se va extendiendo o no? No, se asemeja más a Estados Unidos. Ah, se asemeja más a Estados Unidos. Sí. Ya. Y eso obviamente genera que a lo largo de la vida uno tenga más parejas sexuales. Y eso hace que estas infecciones sean más prevalentes. ¿Por qué hago el hincapié con la palabra infección, que es algo muy importante? Antes se hablaba de enfermedades de transmisión sexual. Tienes razón. La enfermedad es cuando ya se producen los síntomas. ¿Ya? En las enfermedades de transmisión sexual preferimos hablar de infecciones porque la gran mayoría de ellas son asintomáticas o tienen una etapa asintomática. Y es en Que nadie sabe, nadie se da cuenta que tiene la infección. Exactamente. Y es en esa etapa cuando debiéramos intentar tratarlas. Y es por eso también que se transmiten tan rápidamente. Porque en el fondo uno anda por el mundo sin saber que la tiene. Puede tener una pareja estable, puede cambiar de pareja y así se va transmitiendo. De hecho, más o menos el 50% de las personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual declaran tener una pareja única estable. O sea, todos estamos expuestos, no solo los que tienen 2, 3, 4 parejas sexuales. Y eso es un tema muy importante. Es por eso que se hace hincapié a hablar de infecciones más que de enfermedades. ¿Hay personas más susceptibles de este tipo de infecciones de transmisión sexual? ¿Tiene que ver, no sé, con la genética, por ejemplo, de una persona? ¿Tú puedes contagiar a una persona, pero no contagiar a otra persona? Sí, por supuesto. Y ahí juega el sistema inmune que tiene cada persona. Claramente las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, no solo por VIH, por cualquier otro, hay medicamentos que producen baja en el sistema inmune, enfermedades que lo producen, todo eso genera que uno tenga la predisposición a tener mayor cantidad de esas enfermedades. El tabaco, por ejemplo, se ha asociado también a mayor prevalencia de, por ejemplo, infección con virus papiloma humano. Y así hay distintos factores que hacen que el hombre o la mujer no sea capaz de combatir esta infección y el virus o la bacteria se establezca en su organismo y sea portador de él o eventualmente se enferme por esta. Incluso puede ser un estado anímico. Cuando uno dice estoy baja defensa, no me siento tan bien. Hay muchos trabajos que muestran que el estado anímico disminuye la defensa, efectivamente. No necesariamente es el tipo de defensa que ataca las enfermedades de transmisión sexual, pero sí una depresión severa o una muerte de un familiar muy cercano, situaciones realmente que alteran mucho la vida de la persona, sí podría hacerlo más predispuesto a tener esta enfermedad. Ya, pero eso en un estrés máximo, sí, digamos, sí, no sí. me siento mal ni estoy sí, un poco no es que uno porque estoy trabajando mucho. Es una baja significativa de las defensas. Cuando estamos hablando de las infecciones de transmisión sexual, ¿de cuáles enfermedades estamos hablando? ¿O de qué contagios? ¿De qué tipo de contagio? Bueno, hay muchísimas, pero las más frecuentes son el virus papiloma humano, que es el que causa el cáncer del cuello del útero, muy conocido por la gran mayoría de las mujeres. La clamidia, que es muy importante porque en el 90%, 70, 80% de las mujeres es asintomática y es una importante causa de infertilidad a largo plazo si es que no se trata.
la gonorrea, la sífilis, que en las embarazadas es muy importante por la transmisión al feto, el herpes genital, las tricomonas. Yo diría que esas son las más frecuentes. Ya, esto es por falta, te lo voy a poner súper en sencillo, por falta de aseo, de higiene de las personas, o tiene que ver con la transmisión simplemente de un virus. No, para nada, no juega ningún rol ni la falta de aseo, ni la higiene, ni el cuidado que pueda tener la persona, para nada. O sea, es la transmisión de persona a persona de este virus o bacteria, lo que sea. Principalmente en el contacto sexual, si bien hay otras vías. ¿Necesariamente un hombre se lo transmite a una mujer, un hombre a otro hombre, o las vías son... O una madre a su hijo en por el canal del ejemplo, parto, claro, son o otras. en una transfusión sanguínea, por ejemplo, también. ¿Pero una mujer puede transmitir este virus a un hombre? Sí. ¿Contagiarlo con este virus? Absolutamente. Ya. O sea, yo soy portadora del virus y puedo contagiar a otros con ese virus. Y ese otro puede contagiar a otro y así va creciendo la bola. ¿Son virus muy delicados, de difícil tratamiento? No todos. De hecho, la gran mayoría son muy tratables y de fácil tratamiento. Por ejemplo, la sífilis, que causa la sífilis congénita, que tiene un 50% de mortalidad en los niños, si bien es muy poco frecuente en nuestro país, afortunadamente, se trata con una dosis de penicilina, que es la misma inyección que usamos para tratar una amigdalitis, por ejemplo. La clamidia, que te comentaba que muchas veces es asintomática, también se trata con antibióticos. El virus del papiloma humano, ese sí ya no tiene tratamiento. El herpes, por ejemplo, se puede tratar con antivirales. O sea, la gran mayoría tiene un tratamiento efectivo y relativamente asequible a toda la población. Eso te iba a preguntar respecto de los costos y del tiempo que duran esos tratamientos. ¿Son breves ambos? Son breves. La gran mayoría son dosis únicas. En algunos casos hay que extender más, pero la gran mayoría son dosis únicas y medicamentos que están disponibles en el arsenal de los consultorios, de los hospitales, o sea, asequibles a toda la población. El gran problema es la baja de sospecha de la enfermedad, por lo tanto la baja de la pesquisa. Eso te iba a preguntar. Estamos conversando con la doctora María José del Río acerca de este aumento que se registra en nuestro país, importante, de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿En qué momento me entero de esto? Si es que no tengo síntomas, no me duele nada, no siento nada, por lo tanto es difícil que vaya a consultar a un doctor o que vaya al consultorio por ese tema. Por supuesto, y ese es el principal problema, la baja sospecha, no solo de la población, sino que también de los médicos, de ser más majaderos en pedir esos exámenes, en pesquisarlos en las pacientes que uno pueda pensar que tienen riesgo. Claro, los que tienen síntomas es fácil, obviamente si llega un hombre o una mujer con una secreción vaginal, uno lo puede sospechar y según eso hacer los distintos estudios y hacer el diagnóstico. Pero el principal problema exactamente es cuando son asintomáticos y en ese caso solamente la sospecha clínica por los antecedentes y hacer los distintos estudios para poder encontrarlo y en ese caso tratarla. Y por ende entonces el examen rutinario una vez cada año, me imagino, se vuelve aún más importante. Absolutamente. Y de hecho, qué bueno que mencionas eso porque, por ejemplo, el Papa Nicolau, que en nuestro país tiene una buena cobertura, entre el año 2008 y 2011 tuvo una baja en la cobertura, principalmente porque se hacen campañas, ahí la población se acuerda que tiene que ir, va, crece la cobertura, pero después de un tiempo baja ese recordatorio y uno lo deja de lado. Y eso es lo más importante al final, poder tener ese chequeo todos los años, no dejar de hacer ese Papa Nicolau, comentar si es que ha cambiado de pareja sexual, por ejemplo, que puede haber tenido un riesgo de contagio para poder hacerse los exámenes de las más frecuentes, no de todas. Si tu pareja tuvo algún síntoma que después pasó, porque muchas veces estas enfermedades pueden mostrar algún síntoma, por ejemplo una secreción, que después remite, entonces uno dice, ya se me pasó y te quedas tranquilo. Claro, ya estoy bien. Pero sigue siendo portador del virus o la bacteria. Y todas esas cosas tienen que ser signos de alarma tanto para las mujeres y hombres como para los médicos para pesquisar estas enfermedades. El Papa Nicolau no duele, no es un examen tampoco incómodo, porque hay tanta resistencia a practicárselo. ¿Es caro en el sistema de salud público? No, para nada. O sea, de hecho está cubierto cada 3 años en el sistema... Cada 3. Cada 3 en el sistema de salud público. público. Pero si yo quisiera hacérmelo cada año. Un bono FONASA puede salir, depende de la cobertura del ISAPRE, pero 6.000 pesos. Es algo relativamente asequible y para los pacientes que están en consultorios o en la atención pública está cubierto cada 3 años, que es algo aceptable a nivel mundial como política de salud, hacérselo cada 3 años. ¿Ya? ¿Hay una resistencia más bien cultural a un examen de este tipo? Absolutamente, porque hay una resistencia a ir al ginecólogo. Yo creo que además estamos en una sociedad, andamos corriendo todo el día. Hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Entonces, si uno se siente bien, deja al médico de lado. Y nos olvidamos de la importancia de la prevención. Si al final este tema una cosa fundamental es actuar antes de y no cuando ya las consecuencias han llegado. Hablemos de eso, de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tienen estos contagios con infecciones de transmisión sexual?
Bueno, depende de qué infección sea, obviamente. Por ejemplo, como hablábamos en el virus papiloma humano, su principal consecuencia es el cáncer de cuello útero en las mujeres, el cáncer de pene en los hombres, si bien es mucho, mucho menos frecuente que el cáncer de cuello en las mujeres. ¿Y el cáncer de cuello de las mujeres es frecuente en Chile? Es la sexta causa de muerte por cáncer en las mujeres en Chile. Pero es un cáncer que tiene buen tratamiento, buen diagnóstico. Absolutamente. ¿Sí? No. Buen diagnóstico si llegamos a tiempo. A diferencia, por ejemplo, de un cáncer mamario. ¿Estoy tratando de establecer un paralelo o no? Tiene mejor tratamiento. El cáncer mamario pesquisado de etapas tempranas también tiene un muy buen tratamiento hoy en día. Por eso también es importante el screening mamario en las mujeres. Lo importante es que te lo detecten a tiempo. Lo importante es detectarlo a tiempo. En el cáncer de cuello pasa lo mismo. Detectado a tiempo tiene un 100% de sobrevida. El tema es que lleguemos a tiempo. Y para eso, si no hacemos la pesquisa, no va a llegar. En el caso de las clamídeas, por ejemplo, el que te comentaba, es una de las principales causas de obstrucción tubaria que causa infertilidad en las mujeres. Y esa la pueden tener tanto como mujeres y hombres. Entonces, mujeres de 30, 35 años que hoy en día están empezando su maternidad muchas veces, no saben que han tenido esta infección, ahí se dan cuenta y ya el tiempo que queda no es tanto para tener hijos. Es muy poco. Es cada vez más escaso. Cada vez más escaso, exactamente. Entonces, es una consecuencia también importante para la mujer, para la familia y como sociedad, por supuesto. La sífilis tiene consecuencias para el recién nacido si es que no se trata a la mujer y por eso hace poco en Chile se aumentó el examen de pesquisa durante el embarazo. Antes se hacían 3, ahora se hacen 4 exámenes de pesquisa durante el embarazo para ver si es que la mujer tiene sífilis o no, tratarla y evitar que se contagie al niño. El herpes también se puede contagiar al niño en el canal del parto. La gonorrea tiene menos consecuencias trágicas, por así decirlo, más sintomáticas, y así sucesivamente. Pero son infecciones a las que claramente hay que poner atención o al menos estar atentos. Sí estoy pensando, a lo mejor en el caso de una mujer que ya tiene 30, 32 años, no sé, 35, está un poco más al tanto de lo que pasa con su salud, o por lo menos debiera estarlo de forma más responsable. Pero tú me hablabas que el inicio de la actividad sexual en Chile bordea los 15 años. No me imagino una chica de 15 años, 16 años, 17 años tal vez, ya escalemos hasta 21, preocupada de estos temas. ¿Debiese hacerlo desde el momento en que inicia su etapa sexual activa? Absolutamente. De hecho, la mitad de las nuevas infecciones de transmisión sexual que se producen cada año se producen en el grupo entre 15 y 24 años, que es definitivamente el grupo más expuesto. ¿Por qué? Porque si inician su actividad sexual precoz, de partida a los 15 años son adolescentes todavía, por lo tanto tienen esta sensación de que a mí no me va a pasar nada, que muchas veces los adultos también la tenemos, pero en la adolescencia es mucho más marcada. La vamos perdiendo con el paso de los años y la realidad. Exactamente. Que se nos hace patente. Pero en ello es mucho más marcada y por lo tanto dejan de lado la preocupación de que les puede estar pasando una infección, sobre todo si no ven ningún síntoma. Y a los 15, 24 años además son mucho más propensos a tener más de una pareja sexual en poco tiempo, porque obviamente las relaciones son más inestables y aunque sea una pareja única cada vez, si yo un año tengo 3 parejas, aunque en cada momento fue una pareja estable, igual ya tuve 3 parejas en un año que me pude haber contagiado y el otro contagiado y así va creciendo el contagio sin darse cuenta. Y es eso lo que hay que poner atención y estar un poco más pendiente de esos temas. Me parece sí que en este sentido y frente a ese grupo etario, el apoyo de los padres, la conversación y la educación sexual que escasea muchísimo en los colegios, debiese reemplazarse por una buena conversación con los papás o tal vez con las mamás. En consulta te ha pasado que llegan muchas chicas o a pedirte, no sé, pastillas anticonceptivas o a conversar definitivamente de sexualidad, no sé si lo hacen en privado delante de sus madres, pero tiene que haber un ámbito de confianza donde ellas se sientan cómodas, no solo una consulta privada, también un consultorio donde sean acogidas de la manera que corresponde. Absolutamente, 100%, tanto en los colegios, en los consultorios, en las consultas. Lo más importante de los adolescentes es acogerlos y también ayudarlos a fortalecer su identidad y hacerse cargo de ellos de su identidad. Y en eso claramente la familia y los padres son los primeros actores de esto, porque son sus padres en el fondo. Y en ese sentido la educación es fundamental, tanto para los padres como los colegios, los adolescentes, y poder acogerlos al final y poder mostrarles un camino para pesquisarlo y tratarlo. ¿Quién está generalmente tras esa ayuda? ¿La madre? Generalmente la madre, aunque cada día más yo diría los padres juegan un rol fundamental y es importante que lo jueguen. En ese sentido, para los padres que nos estén escuchando, aunque la madre suele ser más acogedora o se ve como la persona que va a abrazar a este niño, lo va a guiar, el padre juega un rol fundamental y para el hijo el mensaje que le puede dar el padre también es fundamental. Entonces en ese sentido muy importante los que tienen la suerte de tener un padre presente, porque no siempre pasa, que jueguen ese rol y acompañen a su hijo en eso también, que no sea una tarea solo de la madre. Súper importante eso y todo lo que hemos conversado. Doctora María José del Río, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en GPS Cooperativa. Gracias Soledad y gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.